fiestas bíblicas. Entonces es interesante lo que Dios está haciendo en todo el mundo, en todos aquellos que de verdad, hermanos, tienen hambre y quieren un alimento sólido y quieren, verdad, ya desempolvar las Biblias y actualizarse y ver lo que Dios está haciendo en el siglo XXI. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene pronto. ¿Y cómo nos encontrará? Amén. Entonces esto es lo que estamos compartiendo, Celebraciones Proféticas 2014, porque estamos hablando de las 7 fiestas bíblicas y estamos tratando de conectarnos con el tiempo de Dios. Y este es ese tiempo, hermanos, de milagros. Este es ese tiempo de maravillas. Este es este tiempo de encontrarnos con el Señor. Estos son los días escogidos por Dios. A veces nosotros queremos escoger lo que Dios debe hacer en nuestra vida, pero estamos fuera de tiempo. Recuerde que el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dijo: este es el tiempo señalado. Amén. Eso decimos, es el kairos de Dios. Usted tiene que entrar en el mover de Dios. Cierto, a veces nos cuesta entrar en el mover de Dios porque estamos muy acostumbrados a andar en nuestro propio camino, en nuestro propio tiempo. Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, pero debemos entender, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto, que Él no llega tarde, Él no llega después, Él siempre llega a tiempo. Denle un aplauso al Señor por eso. Él siempre llega a tiempo. Entonces, en resumen, hermanos, lo que usted domingo a domingo debió aprender en esta reunión es, ¿verdad? Adelante, por favor. Es acerca de estas fiestas y las fiestas que corresponden al término de este año, que son, hermanos, las fiestas de las trompetas, el día del perdón y los tabernáculos. Eso es lo que corresponde a estas fechas. Por eso es que pusimos aquí a una persona tocando el shofar con su manto de oración, sonando la trompeta. Luego pusimos aquí el velo del templo rasgado, porque en la muerte de Cristo se abrió el lugar santísimo en los cielos. Es una señal, ¿verdad?, de que el lugar santísimo ya hay acceso. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, pero una vez que Cristo ha hecho la expiación por nuestros pecados, ahora nosotros todos tenemos acceso al lugar santísimo. Amén. Por eso es que es el velo rasgándose. Y en tercer lugar tenemos, hermanos, aquí en la esquina al pueblo de Israel en el desierto, en cabañas, en sus casitas de campamento por 40 años. Eso es lo que la historia de la fiesta de los tabernáculos comienza aquí, porque Dios quiso que se recordara siempre cómo Dios sostuvo a su pueblo en el desierto por 40 años, y todos ellos hacían un campamento y todos ellos estaban reunidos. Al centro estaba el tabernáculo o el lugar de adoración. Eso es lo que cada una de estas dibujitos representa de esta serie de mensajes. Entonces, hermanos, hemos compartido acerca de las celebraciones, las fiestas bíblicas. Son 7 y son bíblicas. Son prácticas porque hay que hacer algunas cosas sencillas en obediencia a Dios. No es en obediencia a una tradición de hombre o a una costumbre judía o israelita, sino que en la Biblia, en su Biblia aparece esto y Dios lo manda. ¿Okay? Es algo tan especial, es algo tan hermoso, porque es algo aún profético. Por eso Dios ha querido que se recuerde siempre. Hablamos del Yom Teruah o Día de las Trompetas, hermanos, que nos habla de un sonido celestial de avivamiento. Porque, hermanos, según el apóstol Pablo, entendiendo esto, nos dice, ¿verdad?, que en un día como este vendrá el Señor en las nubes y seremos arrebatados. Mi esposa me preguntaba en el coche si yo creía en el rapto o no, y yo le digo, ¿verdad?, lo que hay que hacer es una corrección a la enseñanza, porque en la Biblia no se usa la palabra rapto, sino se usa la palabra arrebatamiento. Entonces, estas correcciones son importantes, ¿verdad? Y empezar a interpretar a la luz de la Escritura y en el contexto que fue dicho, en el contexto de la fiesta de las trompetas. Porque a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese es el shofar. Nos está hablando de esta celebración. Entonces, Cristo viene, hermanos. Entonces hay un llamado de Dios para nosotros, y ese llamado es de arrepentimiento, para que nosotros regresemos a papá, regresemos a Dios. No importa lo lejos que nos hayamos ido, siempre podremos regresar. Si venimos con arrepentimiento, si venimos con sinceridad,
si venimos deseando cambiar nuestra vida, ¿ok? Acuérdense del hijo pródigo. Acuérdense, ¿verdad? Que se fue lejos, de lo lejos se arrepintió y regresó, y el padre lo esperó y a lo lejos lo abrazó, lo amó, cambió, ¿verdad? Su vestido, su calzado, un anillo en su mano. Le dijo: mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Sé que estaba perdido. Eso es, hermanos, el llamado de Dios. Ahora también hablamos del día del perdón, Yom Kippur, ¿verdad? Que es una profecía, hermanos, acerca de la segunda venida de Cristo, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos. La semana pasada un hermano me decía: pastor, oiga, los sucesos proféticos, así me decía, ¿no? Los sucesos proféticos. Le digo: ¿quieres decir que haya que compartir? Sí, ¿cuándo va a compartir de esto? Le digo: me voy a preparar sobre esto para poder compartir. Aquí hemos compartido 3 o 4 veces los temas de escatología o sucesos finales. Gracias a Dios, hermanos, pude hacer también un libro de estudio. Todavía lo tengo, pero estoy en actualización. Entonces, hermanos, en esa pregunta le digo al hermano: lo voy a compartir y me voy a actualizar. Y precisamente hoy en la mañana estaba yo pensando eso, decir: Señor, para el 2015 vamos a compartir una enseñanza sobre los momentos proféticos o escatológicos o las cosas por venir. Yo creo que les va a encantar, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo este tiempo, porque Cristo viene pronto. Amén. Perfecto. Entonces, hermanos, vamos adelante. Y estuvimos hablando, para cerrar esta serie de mensajes, acerca de la fiesta de los tabernáculos. Y hemos hablado, ¿verdad?, que su nombre es Sukkot, y se trata de elaborar una pequeña enramada. Y, hermanos, una palabra muy interesante hoy para actualizarnos es el hecho de que nosotros reconozcamos a la luz de la Escritura que el nacimiento de Jesús no es por tradición, ¿verdad?, el nacimiento que generalmente se ha difundido, sino la palabra de Dios nos dice que fue en la fiesta de los tabernáculos. Ahí vino Emmanuel, ahí vino Dios con nosotros. Entonces, la fiesta de Sukkot es la fiesta que habla de el milenio, cuando, hermanos, Cristo toque Jerusalén y la tierra por segunda ocasión, y entonces las naciones suban, de acuerdo a lo que dice Zacarías, y van a adorar a Dios allá. Y, hermanos, ahí Dios va a bendecir en la fiesta de los tabernáculos. Ya para terminar esta serie en este día, ahora sí, disculpen la introducción, pero es necesario que repasemos lo que hemos aprendido, porque tengo un gran interés que usted aprenda la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Porque en un año volveremos a abordar el tema y usted va a decir: yo recuerdo que el pastor predicó sobre esto. Ok, el tema de esta mañana es, de este mediodía, sentido de vida. Pregúntele a su hermano que está junto a usted: ¿tu vida tiene sentido? Sí, creo que sí. ¿Su vida tiene sentido? Ahora sí les pedí abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Si quieren ir conmigo, por favor. Aleluya. Deuteronomio capítulo 8. Dice la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice el Señor, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele un aplauso al Señor esta hora, hermanos. Aleluya. Muy bien. Una de las más maravillosas enseñanzas que yo he llegado a comprender, hermanos, acerca de el pueblo de Israel en la Biblia y la fiesta de los tabernáculos, es precisamente esto, hermanos, que
nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que nosotros, hermanos, vamos de paso en este mundo, y que como Israel estuvo de paso en el desierto, no era su meta final, no era el lugar donde Dios los iba a dejar. Así nosotros también pasamos en esta vida pruebas, adversidades, luchas, tribulaciones. Pero de pronto, hermanos, parece que nos queremos quedar o nos estamos quedando en medio de nuestras dificultades. De pronto puede suceder que alguien se acostumbra tanto en el desierto que no planea salir del desierto, que piensa que su realidad y que su vida está condicionada siempre a estar en la misma situación y con los mismos problemas. Jesús en Mateo capítulo 6, hermanos, enseñó y habló acerca del afán de la vida. ¿Lo recuerdan? Y el Señor dijo: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, porque Él empezó a explicar el sentido de la vida. Empezó a decir que cada ser humano, que cada hijo de Dios es más valioso que las aves del cielo, que los lirios del campo. Así que ¿por qué vivir afanados? ¿Por qué vivir cargados? ¿Por qué vivir, hermanos, tan centralizados en las cosas terrenales, si nosotros solo vamos de paso? Y miren lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y es de forma similar a veces lo que nos pasa a nosotros en la vida. Porque Dios en el pueblo de Israel en los 40 años lo probó, y ya vimos cómo dice: para afligirlos, para darles hambre, para descubrir lo que había en su corazón y para saber si ellos guardarían o no sus mandamientos. Muchas circunstancias de la vida a veces llegan a nosotros como cristianos de parte de Dios con ese propósito, y todos luchamos a veces por decir: quizá esto no es de Dios, quizá esto es del diablo. Pero hay ocasiones, hermanos, donde Dios precisamente nos mete a los desiertos, porque los lugares donde el poder de Dios se manifiesta es en medio de los desiertos. Cuando tú atraviesas un desierto es donde vas a ver el maná de Dios que te va a sostener, que te va a proveer. Cuando tu alma está sedienta, cansada y agotada, tú sabes, hermano, que puedes ir a la peña de Oreb, y en la peña de Oreb brotará agua que refrescará tu alma. Amén. Sin embargo, Dios tiene en mente esto: ponernos la prueba de fe, la prueba de fidelidad y la prueba de obediencia, para saber, hermanos, lo que hay en nuestro corazón, para saber si de verdad, diga conmigo, si de verdad, si de verdad nosotros le amamos, si de verdad nosotros le obedecemos, si de verdad nosotros decimos y hacemos lo que decimos que vamos a hacer. ¿Están aquí? Por eso este mensaje dice: lo verdaderamente importante de la vida. ¿Qué será lo verdaderamente importante de la vida? Nosotros tenemos que reflexionarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque este año ya se está concluyendo, y este es un momento adecuado de hacer una introspección, de hacer una reflexión y decir: cuánto busqué de Dios, cuánto obedecí al Señor, cuánto me entregué, cuánto me rendí, qué problemas enfrenté, qué luchas tuve en este año. ¿En verdad puedo decir que tuve una experiencia con Dios? ¿En verdad puedo decir que adoré a Dios? ¿En verdad puedo decir que serví a Dios, o no lo hice así? No podemos dejar que el tiempo siga corriendo y seguir en la misma condición. ¿Están aquí? Entonces, hermanos, es difícil creerlo, pero en ocasiones también la misma iglesia puede tener una vida sin sentido. ¿Qué es una vida sin sentido? Cuando nosotros, en primer lugar, hermanos, cada día vivimos ocupados en lo urgente y sacrificamos lo importante. Estamos concentrados en lo que urge de cada día, en lo que hay que hacer cada día, pero no siempre lo que urge es lo más importante de la vida. Las urgencias son cosas no planeadas, pero todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener un plan de Dios para nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener ese proyecto que viene de Dios, ese sueño de Dios presente. Desafortunadamente, hermanos, muchos viven en el pasado, y entonces su vida se va desarrollando solo en el pasado. Pero Dios no quiere que usted viva en lo urgente. Dios quiere que usted viva en lo importante. ¿Sabe usted qué es lo importante para su vida? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? Y considere, hermanos, si no a veces por sacrificar una cosa, sacrifica lo más importante. A veces la familia se ve sacrificada, a veces la salud se ve sacrificada, a veces, hermano, Dios, así como lo digo, ¿verdad? O la búsqueda de Dios se ve sacrificada. Y entonces por eso es la pregunta: ¿realmente tiene sentido su vida? El afán, la búsqueda de las cosas materiales,
¿realmente son importantes, son necesarias? Hagámonos hoy la pregunta. Olvidamos lo verdadero y corremos tras lo pasajero. Estamos afanados en algo pasajero, pero eso quizás no es lo verdadero. Tenemos que hacer hoy una reflexión y tenemos que pensar si solamente estamos buscando llenarnos de materialismo y orgullo, pero al final infelices, al final igual de vacíos, al final igual viviendo solo la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, siendo como el mundo es y yendo tras las cosas que el mundo va. Pero hermano, el mundo está ciego, el mundo no ve, al mundo no le resplandece la luz del evangelio. El mundo no entiende, hermanos, el mundo no conoce. El mundo puede pensar que aquí va a pasar toda la eternidad. El mundo no sabe que hay un lugar preparado en la presencia de Dios y que aquí en este lugar, hermano, solo vamos de paso. Bendito sea el Señor, porque hoy, ¿verdad?, nosotros llegamos a este día y seguimos con vida. Pero hermanos, no tenemos el día de mañana asegurado y garantizado, ni la próxima semana, ni el próximo año. Joven, señorita, alégrate en tu juventud, gózate, deleítate, pero acuérdate que un día Dios te va a llamar a cuentas. ¿Qué sentido va a tener todo lo que hiciste delante de la presencia de Dios? ¿Qué cuentas le vas a dar? La vida Dios no te la dio para divertirte. La vida Dios no te la dio para que hagas lo que quieras. La vida Dios no te la dio simplemente para que andes por aquí por allá. La vida Dios te la dio con un propósito, con un sentido. Y hay algo en lo que todos un día le vamos a rendir cuentas a Él, y nadie se va a escapar. No vamos a tener justificación de decir: es que pues yo no sabía, Señor, es que yo iba a la iglesia pero realmente nunca comprendía, es que de ese día yo no tenía ganas. ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor, queridos hermanos? ¿Qué excusa le vamos a poner a Dios cuando nosotros tuvimos la oportunidad de poder descubrir lo más importante de la vida? De poder, hermanos, agradar a Dios, de poder haber vivido el estilo de vida que Él quería. Quizás, hermano, poco hemos comprendido, quizás poco hemos entendido, hermanos, dónde radica la verdadera felicidad, dónde vamos a encontrar la verdadera satisfacción, esa que no va a ser trivial ni pasajera, sino la que se va a quedar todo el resto de tu vida. A lo mejor no lo has visto, no lo has entendido, pero una cosa te digo, hermano: la felicidad que permanece por toda tu vida se encuentra en Dios. En Él, hermano, Él es la fuente, la causa. Él es de donde emana toda la verdadera felicidad y la razón de la existencia. De Él viene, hermano, de Él viene todas las cosas. Imagínese vivir una vida sin sentido, donde se tiene todo, pero no se tiene a Dios. ¿Han visto alguna vez un caso así? ¿Han visto personas que se quitan la vida, que son multimillonarios? ¿Cuál ha sido el caso que va a marcar este año? ¿Cuál va a ser ese caso que va a marcar este año? De aquel actor tan famoso, ¿verdad? Tan simpático, tan alegre, tan buen cómico, que se quitó la vida. ¿Por qué? Porque él, teniéndolo todo, no tenía a Dios. Su vida no tenía sentido, y cuando alguien, ¿verdad?, le pierde el sentido a la vida, pierde las ganas de vivir. Y entonces, ¿cuál decisión toma? Quitarse la vida. Qué trágico, qué tremendo. Imagínense, siendo tan famoso, la vida que tenía, pero su vida no tenía sentido. Su vida era una vida vacía. Tenía todo, pero no tenía a Dios. Una vida sin sentido es vivir sin considerar a Dios. Por eso, amados hermanos, debemos de tomar a Dios en cuenta en nuestra vida. Nunca es tarde, nunca es temprano. Si tú eres un adolescente, si tú eres un joven, no es muy temprano para empezar a considerar a Dios. No es cierto. Cada día es importante considerar a Dios. Cada día, todos los días, tómalo en cuenta. Porque Dios dice: el que me honra, yo le voy a honrar. Y tomar en cuenta a Dios en tu vida, y tener temor de Dios en tu vida, y considerar antes de actuar a Dios y decir: esto no lo hago porque a Dios no le agrada. Hoy es honrar a Dios.
Es, hermano, darle la prioridad, es darle lugar a Dios en tu vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Es decir, hermanos, la vida a veces está hueca, la vida a veces está vacía. Yo te puedo decir, hermanos, que esto lo palpé en el fondo de mi alma. Yo creo que hace más de 20 años, cuando yo me entregué a Jesucristo, cuando yo sentí el vacío de mi alma, cuando más vacío me sentí, hermano, cuando más solo me sentí, cuando más angustiado me sentí, y cuando en ese profundo pozo de la desesperación alcé mi mirada al cielo. Ya se los he platicado, ¿verdad? Cuando después, ¿verdad?, de haber querido buscar la felicidad en la vida, la felicidad en la gente, la felicidad en los otros, la felicidad por mí mismo, no la encontré. Y en ese pozo profundo me acordé de alzar la mirada y de saber que en los cielos estaba Dios esperando que yo volviera a sus brazos de amor. Amén. Y Él vino a llenarlo todo, Él vino a cambiarlo todo, Él vino a transformarlo todo, Él vino a darle verdadero sentido. Él vino a enseñarme, a mostrarme, hermanos, cuál es el propósito de vivir. Y yo creo que usted también lo tiene y lo sabe, hermano. ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Hubo un hombre en la Biblia, hermanos, muy famoso, un hombre multimillonario. Me atrevo a decir que el hombre más rico en la historia de la humanidad, porque este hombre era emperador. O sea, él era rey de otros reyes de otras naciones. Un emperador es un rey de reyes, ¿sí? Entonces Salomón, que tuvo toda esta riqueza, que tuvo juventud, que tuvo, hermanos, sirvientes, palacio, doncellas, que lo tuvo todo, es el hombre que hace esta introspección filosófica, esta reflexión de la vida, y que probando cada cosa dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y llegó a decir: estoy hastiado, estoy aburrido, estoy cansado, estoy agotado, estoy entristecido, porque por algo que me afano después no le cobro sentido, por algo que tanto me esfuerzo no tiene caso. Después de hacer todo esto, cuando yo muera, ¿a quién se le va a quedar? ¿Qué va a hacer el heredero con todo lo que yo trabajé y me esforcé? ¿Lo va a cuidar, lo va a multiplicar, o lo va a tirar al bote de la basura? ¿O va a dejar de lado lo que a mí me costó mi vida y me entregué y me rendí? ¿Qué va a hacer con eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro de Eclesiastés es un libro maravilloso para este tiempo. Es un libro, hermanos, para que reflexionemos. Es un libro para que pensemos en las cosas que nosotros nos afanamos, en las cosas porque a veces nos enojamos, nos irritamos. Vamos al banco, estamos en la fila, vamos de compras, y las cosas que suceden todo el tiempo, y nuestra vida se desgasta y la vida se nos va de entre las manos, y cuando nos damos cuenta ya ha transcurrido cuánto tiempo, hermanos. ¿Y qué hemos hecho realmente en nuestra vida? ¿Y qué hemos hecho? Entonces la respuesta de Dios llega. La respuesta de Dios viene. ¿De qué se trata la vida? De trascender. La vida se trata de ir más allá de esta vida. La vida se trata de trascender realmente, hermano. De no encerrarse, de no encapsularse, de no perderse en este mundo, de no ahogarse con los afanes, de no ahogarse, hermano, con las preocupaciones, de no perderse, hermanos, en los placeres vanos de la vida. Usted como cristiano debe tener un sentido más allá de lo que el mundo tiene. Usted tiene que tener una mentalidad superior a la mentalidad del mundo. El mundo dice: comamos y vivamos hoy, porque mañana hay que disfrutarla hoy, porque mañana. No tienen temor de Dios, no buscan a Dios, no se alimentan de la palabra de Dios. Recuerde que Dios probó a Israel 40 años, afligió su corazón, les puso hambre, los probó para saber qué había dentro de ellos si le obedecerían. Y al final decía el verso: para saber, para mostrar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los desiertos en nuestra vida, hermanos, son grandes oportunidades
Porque Dios no quiere que muera ahogado en sus problemas, sino que Dios quiere que usted se levante y salga triunfante y victorioso. Le voy a decir algo que la Escritura dice en el Evangelio según Mateo capítulo 4. Una vez que el Señor fue sacado de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Por eso me atrevo a decir, hermano, que a veces es Dios el que te mete a ti a un desierto para probarte. Porque eso dice la Escritura. El Espíritu lo llevó al desierto para probarlo. No es que no hubiera identidad, no es que no se estuviese seguro, es que, hermanos, es para la gloria y la honra de Dios. ¿Quieren ir en su Biblia? Vamos a darle lectura porque es un pasaje muy interesante. Mateo capítulo 4, verso 1. Ponga mucha atención. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, no por Dios, sino por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Recuerda, hermano, que el número 40 es número de prueba. El número 40 es número de tentación. El número 40 representa como 40 años en el desierto, así 40 días que el Señor que fue afligido el Señor y tuvo hambre. Verso 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la razón que Dios tiene para haber creado la vida, para haber hecho esta vida? Hermanos, nosotros tenemos que trascender, nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que nuestra justicia sea mayor, hermano. La vida no se trata, hermano, de la vanidad, la vida no se trata de la popularidad, la vida no se trata de la diversión. El sentido de la vida está en Dios. Si tú, hermano, pones a Dios como el centro de tu vida va a cambiar. ¿Están aquí? ¿Ok? Si tú pones a Dios en el centro de tu vida, y eso es lo que se supone que nosotros debemos de estar haciendo todos los días, porque hemos entendido que Dios es la prioridad, que Dios es lo más importante. Así que el sentido trascendental primero lo encontramos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento de tu alma. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia que no se congrega? ¿Qué pasa con la iglesia que no se alimenta de la palabra de Dios? Hermano, si usted no busca de Dios, si no busca de su palabra, no se congrega. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si no nos congregamos, ¿qué escuchamos? ¿O a quién estamos escuchando? Por lo cual, hermanos, la falta de fe. Usted deja de oír la palabra de Dios y su fe se baja, su fe se enfría, hermano. ¿Sí? La fe viene por el oír. Si usted viene a la iglesia, oye la palabra de Dios, trae oídos de fe, su fe sube, su fe aumenta, usted se levanta, usted crece. Pero tiene que oír la palabra de Dios, porque es el alimento del alma. Entonces hay mucho pueblo de Dios que está anémico, sin fe, está muriendo espiritualmente, porque no hay alimento y está afanado en las cosas del mundo. No solo de pan vivirá el hombre, hermano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el alimento a tu alma, ese es el verdadero pan. Eso es lo que realmente, hermano, a ti te va a ayudar a salir adelante. Eso es lo que va a traer la motivación, lo que va a traer la superación, lo que va a traer el esfuerzo a tu vida. No te vas a quedar de brazos cruzados. La iglesia que se alimenta de la palabra de Dios, el pueblo que se alimenta de la palabra de Dios, es un pueblo que aunque tropieza y cae, se levanta. Es un pueblo que no se queda en el desierto, es un pueblo que recibe su tierra prometida. ¿Cuántos alaban al Señor? Pueden darle un aplauso al gran yo soy. Sí, Señor. Entonces, el sentido trascendental de vivir. ¿Por qué vivir? Por la palabra de Dios.
Porque una sola de sus palabras, hermano, te puede sacar de la crisis más difícil que tú tengas. Porque para Dios no hay nada imposible. Segundo lugar, hermano, el sentido de la vida lo encontramos en el temor de Dios. ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Y cómo vivir? Nosotros debemos de vivir siempre considerando a Dios. Temor de Dios es tomar en cuenta a Dios, es considerar a Dios en todo lo que tú vayas a hacer. Voy a hacer esto, Señor, ¿qué dice tu palabra? Amén. Temor de Dios. Y por último, la obediencia a Dios. Si alguna vez han leído el libro de Eclesiastés, ustedes saben que el Eclesiastés termina diciendo: mas el fin de todo discurso dicho es este: teme a Dios y obedécele. Porque ese es el todo. ¿Quieres ser exitoso en la vida? ¿Quieres ser triunfador en la vida? ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Quieres ser próspero en la vida? ¿Quieres estar sano en la vida? Ese es el fin de todo discurso. Que este mensaje, hermanos, que este llamado sea, hermanos, para que este año terminemos con el alma tatuada, diciendo: esto es el todo de ¿qué fue este año para usted? ¿Qué fue lo más importante para usted? ¿Qué fue lo que más impactó a su vida? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. ¿De qué se va a tratar el año 2015 si Dios nos presta la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué vamos a estar corriendo, sufriendo, angustiados? Si no es por temer a Dios y obedecerlo, entonces todo es vanidad. Perdóname que te lo tenga que decir, perdóneme que se lo tenga que decir, pero entonces todo es vanidad, no tiene sentido. Es en vano, está vacío, está hueco. Resulta como la tecnología de hoy, resulta como la vida de hoy es desechable, ¿verdad? Ya salió este y mañana sale otro mejor. Este ya no sirve, el que sigue. Y siempre, hermanos, estamos con el cuento de el conejo tras la zanahoria. Con una zanahoria la cuelga con una varita, y entonces se la pone en la boca al conejo, y el conejo va persiguiendo la varita, la zanahoria, hasta ver cuándo la alcanza. ¿Han visto, hermanos, los hámsters en sus jaulas que tienen, verdad, su ruedita de la fortuna? A veces, hermanos, nos pasa eso. También nosotros nos encerramos en nuestro mundo, y nos subimos y estamos dando vueltas a lo mismo y no avanzamos. Estamos dando en el mismo punto y nosotros estamos creyendo que estamos avanzando, pero seguimos en el mismo punto. No hemos avanzado, solamente estamos corriendo en vano. Iglesia, despierta, despierta, hermano, despierte. Están pasando cosas históricas, están pasando cosas importantes, están pasando cosas a nivel mundial, hermano, que no habían pasado antes. Muchos, quizás de los que fueron bebés o niños en la iglesia, oyeron Cristo viene, y ahora son jóvenes y escuchan Cristo viene y dicen: cuando sea viejo voy a seguir oyendo Cristo viene. Pero deben de saber que lo que está pasando en el mundo entero, hermano, no son casualidades, no es más de lo mismo. Realmente, hermanos, pónganse a investigar y analizar que nosotros, hermanos, somos la generación que va a ver las señales cumplidas. Pónganse de pie, den un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Cuántas cosas hoy tenemos que venir delante del Señor. Si tú sientes que tu vida está vacía y sin sentido, yo te hago un llamado en esta tarde, que vengas al Señor. Él puede cambiar tu vida. Yo te hago este llamado porque Él puede llenar tu vacío, Él puede saciar tu necesidad, Él puede refrescar tu alma. Si no hay nada, que ya ni el sol te calienta, que ya no hay nada que pueda encontrarle satisfacción en la vida, ven al Señor. Ven al Señor en esta mañana y dile: ven, Señor, llena mi vida, llena mi alma, llena mis días de tu presencia.
Llena mis días de ti, Señor, porque solamente en ti seré feliz. Habrá alguien aquí, hermano, que por tanto tiempo han buscado la felicidad y no la ha hallado. En Dios está la respuesta. En Dios está la respuesta para tu necesidad. En Dios está la respuesta para tu alma. En Dios está lo que necesitas. En Dios está lo que verdaderamente necesitas. Oh Señor, vamos, hermano, yo quiero invitarle, antes de empezar a adorar, que usted ore a Dios, que usted ore al Señor, que usted reciba esta palabra, usted reciba, abra su corazón al Señor y reciba esta palabra, hermano, que es de bendición. Reciba esta palabra que es de salvación. Esta palabra es, hermano, para que el año que vendrá, si Dios nos permite, miremos la vida con otros ojos. Busquemos lo que Dios quiere y le amemos. Padre, una vez más, Señor Dios, en este culto estamos unidos en oración, pidiéndote perdón por la vanidad de nuestros días, pidiéndote perdón, Señor, si no te hemos sabido poner a ti en primer lugar, pidiéndote perdón porque a veces vamos y venimos, corremos y nos afanamos. Cuánto nos afanamos en este año, Señor, y nos olvidamos de ti. Oh mi Dios, cuánto nos afanamos y no consideramos lo que tú querías. Cuánto fue, Señor, eso. Cuántos tiempos, Señor, le dedicamos a otras cosas y cuánto tiempo te dedicamos a ti, Señor. ¿En qué manera fuimos fieles en nuestros diezmos y ofrendas? ¿De qué manera, Señor, dimos testimonio y le predicamos a otros el evangelio? Perdónanos, Señor. Vamos, iglesia, creo que todos tenemos que pedirle perdón al Señor en eso. Creo que todos tenemos que pedirle perdón a Dios en esta tarde y decirle: Señor, ayúdanos a no vivir afanados. Ayúdanos, Señor, a no vivir ahogados en este mundo, para no ir en la corriente de la vanidad de este mundo, y que en verdad podamos, Señor Dios, acercarnos a ti. En verdad podamos tener una experiencia sobrenatural contigo, Padre. Aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos una vez más. Hermano, dele gracias a Dios por su palabra. Bendiga al Señor, bendiga al Señor. Haga un compromiso en esta hora. Haga un compromiso con Dios, hermano. Haga un compromiso con el Señor en esta hora, de buscarlo más, de darle más a Él, darle el primer lugar a Él, considerarlo cada día de su vida. Joven, señorita, Dios en esta tarde te habla. Oh, Dios te llama. Considéralo en todo lo que hagas y te va a ir bien. Considéralo y vas a prosperar. Considéralo y te va a ir bastante bien. Oh Dios, sí, Señor, te adoramos. Adorar es todo en mi vida.